Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos la lección número 6. Acumulen tesoros en el cielo. El versículo de memoria lo encontramos en Marcos, capítulo 8, versículos 36 y 37. Dice la palabra de Dios: ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Y es palabra de Dios. Antes de empezar lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre santo y poderoso Dios, ayúdanos, Señor, que de nuestra mente y de nuestro corazón salgan las cosas triviales y el materialismo, y que solamente puedas habitar tú. En el nombre de Jesús. Amén. En la semana pasada pudimos estudiar cómo el hombre se afana para adquirir riquezas y llega a endeudarse. En este momento vamos a estudiar un poco acerca de los principios divinos, el ejemplo que nos deja Jesús para hacer tesoros en el cielo. Jesús nos da una estrategia poderosa para poder nosotros trabajar en este mundo sin endeudarnos. Jesús manifiesta que es mejor hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen. Y Jesús sigue su estrategia financiera diciendo que no pongamos nuestro corazón donde colocamos nuestro dinero, porque como dice Mateo 6:21, que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Jesús te hace un llamado en este momento, y es que te invita que donde tú tienes tu dinero invertido, allí tienes tu corazón. Jesús te lanza una estrategia magnífica. Si quieres hacer parte del reino de los cielos, te dice en este momento que pongas toda tu energía, todos tus esfuerzos, todas tus oraciones y todas tus capacidades, todos tus talentos al servicio de Dios, y así acumularás tesoros en el cielo. Para seguir desarrollando esta lección vamos a buscar algunas ilustraciones o textos bíblicos que afianzan estos principios divinos para nosotros, o de alguna manera imitar a aquellos personajes de la Biblia que han hecho tesoros en el cielo. La Biblia empieza diciendo que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Si tú quieres ser llamado por Dios y hacer tesoros en el cielo, tu vida debe estar en constante comunión con Dios y debe ser consecuente a tu llamado divino. Cuando nosotros buscamos en Génesis, capítulo 6, versículos 8 y 9, leamos Génesis, capítulo 6, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Si nosotros empezamos a investigar un poco acerca de Noé, Noé no fue un hombre que se dedicó a hacer un palacio o una casa hermosa para habitarla al lado de su familia. Noé, dice la palabra de Dios, que fue llamado por Dios porque Noé caminó con Dios. Dios miró hacia la tierra y vio que en los ojos de Noé, en la vida de Noé, había gracia. Así que de esta manera podemos analizar que Noé duró aproximadamente 120 años, dice la Biblia, predicando un mensaje de salvación. Noé fue llamado pregonero de justicia. Noé fue llamado por Dios para salvar a todas aquellas personas que estaban en el pecado. Dios quería salvar a la mayor cantidad de personas y Noé tomó decisiones drásticas. Noé decidió abandonar al mundo y lo que el mundo ofrece, y Noé decidió acumular tesoros en el cielo. Si nosotros miramos la historia de Noé, vamos a mirar que en ese tiempo habían personas escépticas, es decir, personas que no creían en el mensaje que Noé estaba predicando. Durante esos 120 años para Noé, al ver a los ojos de la fe, para Noé ese mismo día empezó a llover. Noé predicó el mensaje, pero casi nadie se arrepiente, solamente su familia. 8 personas logran entrar al arca. Si nosotros miramos y analizamos, el espíritu de profecía dice que aquellas personas en la antigüedad no creían que iba a llover. ¿Por qué no creían eso? Porque la misma palabra de Dios dice en el libro de Génesis que antes no llovía, sino que la tierra era regada, o tal vez venía un rocío en efecto de riego. Si nosotros miramos en la antigüedad, si no llovía,
Eso quiere decir que los ríos no salían de sus cauces, no habían grandes inundaciones, y por eso las personas llegaron a creer que las leyes de la naturaleza seguían como al principio. No creyeron en el mensaje de Noé. Pero si nosotros analizamos hoy, también vamos a encontrar personas escépticas en cuanto al diluvio. Pero si miramos hacia el cielo cada vez que llueve, vamos a ver un arco iris. Es decir, que Dios dejó suficientes evidencias que sí existió un diluvio. En la época de nosotros, en la época actual, también vamos a mirar que hay personas que no creen en el mensaje de salvación. Nosotros venimos predicando que Cristo Jesús viene por segunda vez, que tenemos que prepararnos para encontrarnos muy pronto con Él. Pero en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 7, dice que en este mismo tiempo, en los últimos tiempos, vendrán burladores, personas impías. Pero te quiero decir en este momento que así como el mundo fue destruido en la antigüedad por el agua, en este momento será por el fuego. Y ese fuego será para los impíos, para aquellos que no creen en Dios. Vamos a encontrar también a Abraham, el padre de los fieles. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, vamos a encontrar que Dios le hace un llamado directamente a Abraham. Le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y te mostraré una tierra que fluye leche y miel. Te bendeciré y serás una gran bendición. Si nosotros miramos humanamente, Abraham tenía que tener muchas comodidades. Tenía sus familias, tenía sus padres, tenía muchos privilegios. Pero Abraham decidió creerle a Dios. El llamado que te hago en este momento es que abandones el mundo y le creas a Dios que Dios tiene un futuro mejor preparado para ti. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 8 y 10 de la siguiente manera. Hebreos capítulo 11, versículo 8 y 10, dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si nosotros miramos la vida de Abraham, vamos a encontrar que la vida de Abraham fue una vida de obediencia. Pero Abraham fue salvo por la fe. De igual manera, las personas que vivían alrededor de Abraham pudieron entender que Abraham era un hombre generoso, valeroso, hospitalario y siervo de Dios. Un hombre generoso porque todo lo que Dios le daba y todas las bendiciones que recibía de Dios la compartía con sus semejantes. Si nosotros queremos hacer parte de la familia de Abraham, no es como dice la carta a los romanos, que no son judíos, no son hijos de Abraham los que son en la carne, sino a través de la fe. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7 dice que todos los que tengan una fe semejante a la de Abraham son hijos de Abraham y herederos de la promesa. La invitación que te hago en este momento es que Abraham dejó todas sus comodidades para seguir al Señor. ¿Qué estás dispuesto a abandonar tú por tu Dios y por tu Salvador? Los errores que cometió Lot, malas decisiones. Si nosotros miramos en la Biblia, vamos a encontrar que la salvación es individual. Al cielo no entrarán los colados. Dios llama a Abraham, pero su sobrino Lot decide acompañar a su tío. Más adelante vamos a encontrar en Génesis capítulo 13 que Abraham fue tan prosperado por Dios que fue rico en ganado, oro y plata. De igual manera, Lot también fue prosperado por Dios. De este momento, ambos eran ricos, tan ricos que ya no podían vivir juntos y habían conflicto entre sus pastores. Abraham llama a su sobrino Lot y le dice que no hay altercado entre ellos, que si él va a la derecha, él irá a la izquierda, y si él va a la izquierda, él va a la derecha. Nosotros cuando leemos Génesis capítulo 13, versículo 10 al 12, Génesis capítulo 13, versículo 10 al 12, dice la palabra de Dios: y Lot alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán, que era toda de riego como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto entrando en Zoar, antes que él destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot eligió toda la llanura del Jordán
partió hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Si nosotros escudriñamos estos dos versículos, vamos a encontrar que Lot es bendecido gracias a Dios, pero también gracias a su tío Abraham. Y él debería aceptar que Abraham eligiera la tierra primero, pero aquí encontramos un poco de codicia y de egoísmo. Lot decide escoger primero su tierra, y encontramos en la Biblia que cogió una llanura muy fértil, verde. La ciudad de Sodoma estaba muy cerca y un momento dado Lot se encontró viviendo en Sodoma. Como ya sabemos, Sodoma fue una ciudad que no honraba a Dios. Un día cualquiera, Abraham se entera que su sobrino Lot es secuestrado. Pero Abraham no sale a burlarse de su sobrino, ni le dice que está pagando las consecuencias de su error. Antes Abraham va y decide libertar a su sobrino. Pero lo que encontramos es que las personas no aprenden de sus errores. Lot decide volver a Sodoma. Y luego en Génesis capítulo 18, versículo 20 en adelante, vamos a encontrar que Dios un día visita a Abraham con dos ángeles. Estos varones llegan donde Abraham y le dicen a Abraham lo que están a punto de hacer. Están a punto de destruir Sodoma y Gomorra porque la maldad de estas ciudades ha subido hasta el cielo. Abraham sabe que su sobrino Lot vive en esa ciudad, vive en Sodoma y Gomorra. Y Abraham empieza a hablar con Dios y empieza a interceder por su sobrino Lot. Y Dios le dice que va a destruir a todos. Abraham empieza a interceder y le dice: Dios, ¿vas a destruir al justo con el injusto? Tal vez hayan 50 justos. Dios le dice que si hay 50 justos, no destruirá Sodoma y Gomorra. Abraham luego sigue avanzando con 45, luego llega a 40, luego a 30, luego a 20 y luego a 10. Y vamos a encontrar que Abraham, mientras estaba intercediendo, la misericordia de Dios estaba atenta. Abraham se llenó un poco de tristeza porque se dio cuenta que en Sodoma y Gomorra no había siquiera 10 justos. Así que los varones deciden ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero Dios es tan grande y lleno de misericordia que libera o le salva la vida a Lot, a su esposa y a sus dos hijas. Pero conocemos la historia y sabemos que la esposa de Lot mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Podemos encontrar y podemos aprender que Dios salvó a la esposa de Lot, sacó a la esposa de Lot de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de su corazón. Otra enseñanza que podemos encontrar es que Lot entró a Sodoma siendo un hombre rico, pero salió con casi nada. ¿De qué nos sirve ganar todo el mundo y perder nuestra alma? La invitación que te queremos hacer en este momento es que abandones todo aquel materialismo y te entregues a la vida, al Señor, a la comunión y al servicio cristiano. De engañador a príncipe. En este momento vamos a estudiar un poco acerca de la vida de Jacob. Jacob, aunque era un muchacho joven y temeroso de Dios, un día conspiró con su madre Rebeca para engañar a su padre Isaac y así robarse la primogenitura y poder engañarlo. Ellos conspiraron, pero esta conspiración no sirvió de mucho. Pudo Jacob adquirir la bendición, pero las consecuencias fueron muy trágicas. Jacob en su corta vida le tocó huir de su hermano porque su hermano estaba a punto de matarlo. Su madre se inventa una estrategia. Le dice que se vaya a tierra de Harán, donde su tío Labán, y luego de algunos días, cuando se pase el enojo de su hermano Esaú, lo manda a buscar. Si nosotros profundizamos en la historia, vamos a encontrar que Jacob regresó luego después de 20 años y nunca más volvió a ver el rostro de su madre. Cuando nosotros leemos Génesis, capítulo 32, versículo 27 y 28, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 32, versículo 27 y 28. Y el varón le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob.
Y él le dijo: no te llamarás más Jacob, sino Israel, luchador con Dios, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Este pasaje está en el contexto cuando Jacob viene de tierra de su tío Labán a Canaán de nuevo. Jacob salió huyendo de su hermano con nada en sus manos, pero regresó siendo un hombre muy rico, con 2 esposas, 2 concubinas y 11 hijos. Pero ese día Jacob decide que sus esposas avancen y sus hijos, y decide quedarse un poco atrás. Se le aparece un varón que él no conoce en la noche. Él piensa tal vez que es algún asaltante. Empieza a luchar con él. Jacob se dio cuenta que no podía vencer a este varón, y muy pronto se dio cuenta que estaba luchando con el mismo Dios. Jacob, al darse cuenta que está luchando con Dios mismo, decide arrepentirse y humillarse delante de Dios. Le pide perdón y Dios le manifiesta que le cambiará su nombre. Ya no será un engañador ni tampoco un suplantador. Será un hombre bendecido por Dios. Dios perdona el pecado de Jacob. No importa lo que hayas hecho en esta vida, si has sido un suplantador, un engañador, un hombre materialista, Dios está dispuesto a perdonarte y a bendecirte. Más adelante vamos a encontrar en Génesis 49 que la única tierra que había adquirido Abraham en tierra de Canaán era la cueva de Macpela, una pequeña heredad donde estaba sepultado Abraham y Sara. También estaba Isaac y Rebeca, y también estaba sepultada allí Lea, la esposa de Jacob. Si nosotros buscamos en Génesis capítulo 49, versículo 29 al 33, vamos a encontrar que después que Jacob bendice a todos sus hijos, le hace un pedido muy especial: que luego, cuando él muera, sea sepultado junto a sus padres. Es decir, que la Biblia registra que Abraham, Isaac y Jacob, los 3 grandes patriarcas, están enterrados allí junto con sus esposas, Sara, Rebeca y también Lea. ¡Qué obra tan maravillosa! Jacob llegó a tierra de Harán sin nada, pero regresó siendo un hombre muy rico, porque decidió poner a Dios en primer lugar y hacer tesoros en el cielo. Moisés en Egipto. Moisés también es un ejemplo de abandonar aquellas cosas que perecen y poner la mirada en las cosas celestiales. Como dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 18: no fijemos nuestra mirada en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Moisés fue un niño que fue criado en Egipto, pero gracias a la providencia de Dios, Moisés no perdió la vida. Como ya sabemos, la historia de Éxodo relata que Moisés, siendo un niño muy pequeño, fue puesto en una cesta de juncos por su hermana y vigilado para ver hasta dónde llegaba. Moisés fue recogido por la hija de Faraón y fue y le pagó a su misma madre, es decir, a Jocabed, para que lo cuidara. Esta mujer, siendo una esclava y una exiliada en Egipto, tenía un gran compromiso: criar al hijo adoptivo de la hija de Faraón, y decidió hacer el trabajo. Jocabed solamente contó con 12 años para instruir a Moisés en los principios divinos, en la oración, y ayudarle a formar un carácter cristiano que temiera y obedeciera a Dios. Como ya sabemos, después de los 12 años, Moisés fue llevado al palacio, y la Biblia dice en Hechos capítulo 7 que Moisés duró aproximadamente 28 años en el palacio de Egipto y fue enseñado en todas las costumbres de este país. Si nosotros seguimos analizando, vamos a encontrar que luego ya Moisés, aproximadamente de 40 años, tomó una decisión. Acá Moisés era un hombre poderoso en palabras y hechos, tomó una decisión que nosotros encontramos registradas en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 24 en adelante. Hebreos capítulo 11 versículo 24 dice la palabra de Dios:
Por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como quien ve al invisible. Si nosotros miramos humanamente, vamos a encontrar en estos versículos que Moisés abandonó toda la pompa y la gloria, lo que el mundo le podía ofrecer. ¿Sería que Moisés tomó una buena decisión? Si nosotros conocemos el final, si estudiamos la Biblia, vamos a encontrar que Moisés tomó una sabia decisión. Pero tenemos que mirar varios aspectos. Moisés tal vez iba a ser el próximo candidato a Faraón del país más importante de la época. Egipto era el país más grande, un país muy bendecido, un país con un río muy caudaloso. Pero Moisés un día decide levantarse y mirar y entender que él pertenece al pueblo de Dios. Moisés mira con los ojos de la fe y entiende que él debe dejar todo lo que el mundo ofrece. Egipto le ofrecía gloria, pompa, placeres mundanales, pero sabía Moisés que eso no lo iba a llevar al reino de los cielos ni a gozar de la santa ciudad de Jerusalén. Un día Moisés se levanta y decide abandonar toda esa gloria. ¿Estarías tú dispuesto a abandonar todo lo que el mundo te ofrece? ¿Qué tal si eres invitado a ser el presidente de un país tan poderoso? ¿Estarías dispuesto a abandonar a Dios para seguir al mundo? El ejemplo de Moisés es muy enfático y instructivo para nosotros. Moisés estuvo dispuesto a abandonar todo lo que el mundo ofrece para poner su mirada en las cosas celestiales. Pero si miramos la vida de Moisés, vamos a encontrar que ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida. Pero si nosotros miramos la historia más adelante, en Deuteronomio capítulo 34, vamos a encontrar que un día Dios le dice que suba al monte Nebo, al Pisga, y Moisés allí muere y Dios mismo lo sepulta. Pero luego encontramos en Judas que el mismo Jesús descendió del cielo para levantarlo, para resucitarlo y llevarlo a la patria celestial. Te quiero decir en este momento que Moisés está gozando del paraíso, de la gloria y de la vida eterna. Si quieres gozar de los mismos privilegios que gozaron todos estos patriarcas y héroes de la fe, lo único que tienes que hacer es abandonar el mundo y lo que el mundo te ofrece y seguir a Cristo Jesús. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.